Gracias por darnos su tiempo y poner atención un ratito a la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos allí puedes pasar, hermano, si usted gusta diezmar y ofrendar para la obra, puede ahí obtener un sobre. Y vamos allí como dije que el viernes íbamos a dar los estudios de la dispensación. Me pidieron que si podíamos poner unas mesas aquí bien rápido. Hay que poner unas 4 o 5 mesas aquí enfrente y luego háganme espacio entre medio después de la banca de enfrente, a quitarlas, tal vez quítenlas para que quepan otras mesas allí, así bien rápido, hermano. No que van a agarrar café ni doda, hoy nada más es las mesas bien rápido, solo porque me pidieron que si podíamos poner mesa, para la otra nos organizamos un poco mejor, y por eso subí aquí un poquito antes. Y mientras que los hermanos se están trayendo unas 2, 3, 4 mesas, para los que tienen, si no trajo librete ni plumón ni se siente a donde hay mesa, quédese ahí en su silla allá atrás, pero si usted trajo librete y plumón y va a escribir, pues aproveche que va a estar allí. Hoy sería el segundo tema, ¿verdad? Y mientras que nos acomodamos, ahí usted que está en casa, usted que nos está mirando por casa o en el camino, gloria a Dios, o a donde sea. Si va a escribir, le damos tiempo para que agarre su libreta. Agárrese una libreta y vaya apuntando estos temas de las edades. Es un tema de las edades y las dispensaciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, así rapidito, tal vez nada más unas 3, hermano. Y usted que trajo libreta, siéntese en la mesa rápido para que así, si no se necesitan muchas, no necesitamos tardarnos allí una media hora. Se vaya acomodándose aquí enfrente, a donde me siento aquí enfrente, para que pongan esas 2 mesas. Si los demás no tienen libretas, that's fine, quédense ahí atrás, allí sentaditos como niños regañados, gloria a Dios. Y vamos allí rápido, ustedes ya que están acomodándose, vayan agarrando su Biblia en el libro de Génesis, capítulo, tal vez nada más una más, hermanos, y ya. Génesis capítulo 1, para la otra semana nos organizamos un poquito mejor. Y hermano Luis, si me ayudas en el PowerPoint, ¿where's hermano Luis? Y si me ayudas, hermano Javier, con la Biblia, por favor. Yo sé que vamos a ir a muchos textos, no sé si ahora necesitas allí 2 computadoras abiertas, hermano Javier, porque si vamos a ir a muchos textos para que cuando vayas a uno vayas al otro y todo eso, para ir avanzando, porque aquí puede tardar esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos let me sit down too. Gloria a Dios. Vamos a ir a agarrar nuestra Biblia, hermano. No quiero repasar lo que hablamos la semana pasada para ir avanzando. Solamente el tema se llama edades y dispensaciones. ¿Okay? Hay diferentes palabras de las edades: la edad pasada, la edad presente, la edad por venir. Y dimos la definición de acuerdo a conforme vamos yendo en el tema. Y dimos que las edades puede ser toda una eternidad, pero también las edades puede ser un tiempo corto. Como la edad presente es de Egipto y Moisés hasta ahorita, hasta este tiempo. Y hay edades como la eternidad que no tiene que tiene principio, pero ahora no va a tener fin.
Entonces, la semana pasada empezamos con el primer tema. No sé si le me puedes poner allí el PowerPoint, hermano Luis, si le ayudas porque you know it. So, tal vez si me ayudas allí para ir avanzando, para que yo también vea atrás bien rápido. Entonces, el tema pasado, back, thank you. El primer tema se llamó el origen de la creación de Dios. ¿Okay? Y dimos Dios en la eternidad pasada. Dios planea las edades. Dios planea el reino de Dios. Dios crea los ángeles, los seres angelicales. Dijimos que Dios creó el universo. Dios creó la materia para el universo. Y luego, ¿por qué Dios creó? No nada más creó la materia para el universo, sino creó el universo. Pero luego el punto 6 hablamos que Dios creó. El punto 7 fue por qué Dios creó. El punto 7 fue luego porque Dios va a crear el sistema social. El sistema social es seres, ¿okay? Si yo le digo personas, usted ahorita se va a decir ¿cómo? ¿Qué personas? Y va a pensar personas como humanos, pero en sí, tal vez un día del tema ¿qué es una persona? ¿Qué se considera una persona? Ok, pero tal vez se lo digo así bien rápido. Una persona se considera que tiene alma, cuerpo y espíritu. Una persona tiene alma, cuerpo y espíritu. Una persona tiene intelecto, tiene razonamiento, tiene emociones y tiene un cuerpo para poder moverse en ese ámbito. Ya sea espiritual, que en ese ámbito espiritual se ve, o ya sea físico, como nosotros que en este ámbito físico nos vemos. ¿Okay? Ahora, cuando hablo de cuerpos, es que sí, ese cuerpo tiene una figura, ese cuerpo tiene una figura, tiene detalles, tiene una figura. No es un espíritu, no es un humo como de un cigarro. Un espíritu tiene alma, tiene cuerpo y tiene alma, por eso siente, tiene cuerpo porque es visible dentro de ese ámbito, dentro de ese sistema social dentro del cual está, y tiene espíritu, porque sea que tiene un espíritu vivo, o sea que tiene un espíritu muerto, tiene espíritu. Y esa es una persona que razona, que piensa, que puede comunicarse, puede oír, puede respirar. Mejor otro día enseño que es una persona. Nosotros somos humanos y somos personas también, pero somos personas porque tenemos alma, cuerpo y espíritu. Cuando hablemos de lo que voy a hablar hoy, estos seres tienen alma, cuerpo y espíritu, los que voy a hablar hoy. Entonces, Dios hizo el material universal, Dios creó el sistema social. ¿Qué tipo de seres van a vivir en ese lugar? ¿Qué tipo de seres va a crear para ese ámbito? Ya sea para el cielo, o ya sea para la tierra, o ya sea para el universo, o ya sea otros planetas, o ya sea dominios, tronos, o ya sea otros lugares en el universo. Hablamos en el punto 8 cómo dividir bien la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios se contradice, es que nosotros tal vez no estamos entendiendo algo y siempre hay una explicación y siempre hay alguien que nos puede dar una explicación. Cuando hablamos que dividir la palabra bien es poner todo en su lugar, como ahorita estamos poniendo las edades y las dispensaciones en su lugar, y vamos a aprender porque apenas vamos con el tema 1 que estamos aquí repasando bien rápido. Y luego hablamos de cómo dividir la palabra de Dios en dispensaciones, y es lo que estamos tratando de hacer.
Su tema número 1 fue el origen de la creación de Dios, cómo Él creó todo, creó la materia para crear las esferas, creó la materia para crear seres, creó la materia para también crear seres humanos, creó la materia para crear lo visible, lo invisible, y luego lo hizo, a lo invisible lo hizo invisible, y a lo visible lo hizo visible, pero Él creó todas las cosas. Eso es lo que hablamos. Ahora vámonos aquí a Génesis capítulo 1, verso 1. Okay? Vamos aquí bien rápido. Génesis capítulo 1, verso 1. Hoy el tema de hoy se va a llamar, can you give it a click? Hoy el tema de ahora se va a llamar dispensación de los ángeles. Si le gusta el PowerPoint, échale la culpa al hermano Luis. He does good ones. Okay. La dispensación de los ángeles. Okay. Eso es lo que vamos a hablar. La dispensación de los ángeles. Porque primero creó el universo, los cielos, los mundos. Y ahora va a crear, y también creó seres que puedan vivir en ese espacio, en esos lugares. Nosotros más con nuestra Biblia, por medio de la Biblia, entendemos muchas cosas de Dios. Y yo creo que lo que Dios quiso que supiéramos de otros lugares, de otros espacios, del universo, yo creo que Dios nos lo reveló en la Biblia. Y lo que no quiso que nosotros hoy supiéramos de otros lugares, o que supiéramos poquito, pues al rato nos va a revelar más. Pero ahorita con lo que está escrito, alguien dijo que puedes leer la Biblia en 72 horas. Puedes leer de Génesis hasta Apocalipsis en 72 horas. Sí, pero si la leemos en 72 horas está bien, son 3 días. Pero dentro de esa leída de 3 días, dentro de esta palabra de Dios, está todo lo que estamos hablando y aún más de lo que no estoy hablando, porque no sé todo y no voy a hablar todo porque no sé todo. Pero dentro de lo poquito que sabemos, hay mucha enseñanza, mucha iluminación, mucha revelación, mucha enseñanza de Dios. Nos dio mucha información Dios. So let's get into this. Vamos a hablar hoy la dispensación de los ángeles. Y esto lo vamos a agarrar en Génesis 1.1. Vamos ahí, Génesis 1.1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Ok, ahí empezó lo que hablamos la semana pasada con todos los versos que enseñamos. Y después dice el verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Del verso 1 al verso 2, o del fin del verso 1 al verso 2, en el verso 2 ya hay un mundo lleno de agua, ya hay un mundo desolado, ya hay un mundo vacío, ya hay un mundo que se ve en tinieblas. Y Dios no creó así el mundo. Vamos ahí, agarre su Biblia en Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, hermano Javier, si me lees allí, Isaías capítulo 14, verso del 12 al 14, yo no voy a ir allí, pero si tú vas allí para irme un poquito aquí rápido. El viernes pasado nos quedamos hablando de Mateo 24, los que nos quedamos en la vigilia. Y comparamos en la vigilia el rapto y la segunda venida para ver y entender que eran dos cosas bien diferentes. Bueno, vamos Isaías 14 del 12 al 14. Si lo tienes, hermano Javier. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Cuando Luz hizo a Luzbel, Él lo hizo perfecto. Luzbel está dentro de esa dispensación de los ángeles. Luzbel, Dios hizo a Luzbel, tal vez hubiera empezado con ese texto de Luzbel que es perfecto, pero
Dice aquí, Luzbel, Dios creó a Luzbel, y cuando creó a Luzbel, creó el mundo. También cuando creó el mundo, entonces juntó a Luzbel con el mundo. Entonces cuando Dios creó el mundo, este mundo en el que estamos, no está como estaba cuando se lo dio a Luzbel. Dios creó a Luzbel para que él fuera rey en este mundo, y a ese mundo se le llama el mundo luzbeliano, porque es el mundo de Luzbel que Dios le dio a Luzbel que reinara sobre él. Dios hizo a Luzbel que él fuera rey y lo puso sobre este mundo, pero en esta dispensación de los ángeles, Luzbel, el querubín, Luzbel, le va a fallar a Dios. Y por eso vemos que hay un catástrofe en el verso 2. Nosotros estamos hablando de ese mundo perfecto y ese querubín perfecto, pero que le falla al Señor. Vamos aquí y luego explico un poquito más. Isaías 14, verso del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ella tenía un trono, y su trono estaba en el mundo. Dios le dio ese trono, pero él dijo en su corazón lo que leímos y quiso subir. Y como él era el rey de este mundo, él va a contaminar a los seres, a los súbditos, a los que él va a reinar en ese mundo que se llama el mundo luzbeliano. ¿Okay? ¿Hasta el 14, hermano? Ok, vamos a Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la faz de la tierra. Esos, hermanos, ese verso lo vamos a usar, pero hay muchos versos más, pero como voy rápido en esto, solo para enseñar ese timeline. Ya hemos hablado de esto un poco. Pone seres, no quiero decir seres humanos, pero tampoco quiero decir gente porque va a decir como nosotros. Pone seres semejantes a nosotros. Unos les llaman preadámicos, antes de Adán, y son seres que pone allí para que Luzbel reine, para que ellos reinen la tierra, para que Luzbel reine la tierra. Pero no va a lograr Luzbel reinar la tierra porque él solo se va a contaminar. Él solo va a pensar lo que pensó y va a querer subir. En este ámbito se están moviendo esos seres que van a vivir en ese planeta y se está moviendo el mundo angelical. Génesis, vamos al punto número 2. El tiempo de esta dispensación, porque una dispensación es un periodo de tiempo, y al rato vamos a ver más, pero el tiempo de esta dispensación, ¿cuánto tiempo, cuántos años reinó Luzbel en la tierra? ¿Cuántos años reinó Luzbel en la tierra? ¿Cuántos años estuvieron esas naciones en la tierra? ¿Cuántos años estuvieron ese sistema social, ese sistema, esa manera de vivir? ¿Cuánto tiempo estuvo ese periodo de tiempo para cuánto tiempo fue su inicio y su fin? Su inicio cuando Dios los puso y su fin cuando Dios mandó un diluvio. Por eso en el verso 2 vemos ya la tierra, esta tierra llena de agua. ¿Cuánto tiempo duró esa dispensación? No se sabe. No hay un tiempo, no se sabe, no se contó el tiempo. Tal vez sí se contó el tiempo, no nos lo dieron a nosotros. Job 38 del 4 al 7. Número 1 es la dispensación de los ángeles.
Punto número 2, el tiempo no se sabe. Punto número 2, el tiempo no se sabe. Job 38 del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Hasta el 7, hermano. ¿Quién puso sus medidas? Ya sabes. ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Vamos ahí el tiempo no se sabe. Vamos ahí a Ezequiel 28 del verso 11 al 19. ¿Cómo inició este mundo? Pues todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Cuando Dios hizo los ángeles, los hizo perfecto. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto. Cuando Dios hizo a la primera mujer, la hizo perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto, pero el ser empieza a contaminar todo. ¿Cómo fue el inicio de esta dispensación? Punto número 3. ¿Cómo fue el inicio de esta dispensación? Fue un inicio perfecto. Ahora, ¿quién podría fallar si es perfecto? Nosotros pensamos que si llegamos a la perfección o que si fuéramos perfectos no falláramos. Pero Dios empezó con un mundo perfecto. Dios empezó con un mundo lindo. Dios empezó con un mundo exacto. Y empezó con seres exactos, porque cuando Dios creó al ámbito angelical, no hizo nada malo. No creó a nadie malo. Dios no creó al diablo. Dios no creó demonios. Dios no creó espíritus inmundos. Dios no creó seres malos. Dios creó todo bueno. Hasta el mundo era lindo. Ezequiel 28 del 11 al 19, hermano, por favor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: Así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Ok, mire, le está hablando al querubín, le está hablando a Luzbel. Tú eres, vamos despacio, mire el ser que Dios hizo dentro de los ángeles. Este es un querubín. ¿Qué dice, hermano? Tú eras el sello de la perfección. Tú eras el sello de la perfección. Solo hizo perfecto. ¿Sigue, hermano? Lleno de sabiduría. Y no, permíteme, hermano, deja de decir cada cosa. Estaba lleno de sabiduría. No sé si el diablo tuvo que aprender, ya estaba lleno. ¿Quién nace lleno de sabiduría? ¿A quién lo crean lleno de sabiduría? Adán tenía sabiduría, pero no estaba lleno de sabiduría. ¿Qué más dice, hermano? Y perfecto en hermosura. Eras perfecto en la manera, en tu hermosura. Eras perfecto, eras bello, eras lo mejor. ¿Qué más? En el Edén estabas. En el Edén estabas. En el huerto de Dios. En el huerto de Dios. Él estaba, él podía subir con Dios, pero él también estaba en este mundo. No en el huerto del Edén, no a donde estaba Adán y Eva. Este es antes de Adán y Eva. Todavía Adán y Eva ni existían. Entonces, todo era perfecto. Te puso en el huerto, te puse en el mundo, te puse en el mundo. Todo el mundo. No había nada de contaminación en el mundo que te podía contaminar. Cuando subías al trono de Dios, no había nada contaminado en el trono de Dios que te podía contaminar. No había nadie en el cielo que te podía murmurar. Quiero decir esto, Luzbel, no hay nadie que te hable mal. No hay nadie que te desanime.
No hay nadie que te ponga estanquilla, que te ponga el pie para que caigas. El cielo está limpio. Cuando subes al cielo, el cielo está limpio. Cuando bajas a la tierra la creé, la acabo de crear con lo más lindo, lo mejor, lo perfecto, lo hermoso. Y aún ahí abajo, o sea, en el mundo, no hay nadie que te pueda contaminar. Tú eres perfecto, tú eres el sello, tú sabes mucha sabiduría, tú sabes cómo conducirte. ¿Y qué más? En el Edén estabas, en el huerto de Dios. En el huerto de Dios, en el Edén, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Ok, aún tu vestimiento era de las piedras más bellas del mundo. No tenías el peor vestimento, tenías lo mejor para enseñar tu hermosura, para enseñar que tú eras la obra perfecta, el ser perfecto, que no tenías tal vez necesidad de nada. ¿Sigue, hermano? El rubí, el topacio. Estas son las vestiduras de él, Y el diamante. Sí. El berilo. Sí. El onice y el jaspe. El zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. El día que fuiste creados también fueron preparados y ahora allí los tienes. No hay nada mal, no hay ni una mancha, no hay ni una arruga. Cuando tú y yo nacimos, olvídate. Cuando Adán nació, cuando Adán lo crearon y lo pusieron en el huerto del Edén, el mundo ya estaba contaminado. Cuando Luzbel lo crearon, el reino de Dios no tenía defecto, no tenía contaminación. Luzbel, el inicio de esos cielos, de ese mundo, de ese ser, de esos ángeles que iban a gobernar con él y de esos seres que iban a vivir en el mundo para que Luzbel los gobernara, todo era bueno. Imagínense todo bueno. ¿Qué falla puede suceder? ¿Qué mal puede pasar? Ok, sigue, hermano. Tú, querubín protector de alas desplegadas. Sí, tú eres el protector, protegías. ¿Qué protegía? El mundo. Era de él. Se lo dieron, ¿sigue? Yo te puse allí. Allí lo puso Dios. Ese iba a ser su oficio, ese iba a ser su trabajo, ese iba a ser su labor, ese iba a ser el sistema social. ¿Sigue? Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Estabas en el santo monte de Dios. Ahí está el mundo. Ese mundo era santo. Ese mundo era santo. Imagínense si usted viviera en medio de puro santo, hermano. Se contaminara o se santificara. Dice, es que quiero hallarme la iglesia perfecta. Eso no te garantiza que no te vuelvas diablo. Pero sigue. Perfecto eras en tus caminos. Sí, tu caminar, tu testimonio era perfecto. Dabas buen testimonio. Tu caminar era perfecto. Es más, a donde caminabas era perfecto. Ajá. Desde el día que fuiste creado. Sí, desde el día que fuiste creado, ajá. Hasta que la iniquidad se halló en ti. Sí, pero algo pasó. Ya vimos qué pasó. Él dijo en su corazón,
voy a poner mi trono ya no en el mundo, voy a poner mi trono allá arriba. Esa fue la iniquidad, esa fue la maldad, esa fue la rebelión, que Él, ser perfecto, en el mundo perfecto, con súbditos, súbditos son los que Él va a reinar, perfectos, con ángeles perfectos. Pero cuando Dios creó los ángeles, eran perfectos, o bueno, no eran perfectos como Él, pero eran santos, mejor digo esa palabra, eran santos. No había contaminación en los ángeles. Los ángeles no lo convencieron a Él. Las naciones no lo convencieron a Él que se hiciera como Dios. De Él salió, de Él pensó, Él deseó, Él puso eso en su corazón. Sí, hermano, ¿qué más dice? Hasta el 19. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. El comercio aquí es que está comerciando. Cuando comercias, estás tratando de vender aquí, allá. Estás convenciendo a gente que compre tu producto. ¿Cuál es el producto que él estaba vendiendo? El producto que él estaba vendiendo es: síganme, yo voy a conquistar más arriba. Síganme, yo me voy a poner más allá que Dios. ¿Quién me sigue? Tanto Él fue a las naciones de ese mundo, que es este mundo, de ese mundo perfecto, 100% perfecto. Todo allí perfecto. Pero empezó a ir a las naciones, empezó a ir a diferentes lugares en el mundo, a donde había esos seres de ese sistema. ¿Y qué sucedió? Los empezó a convencer, los empezó a convencer, los empezó a convencer. Y como también con Él estaban ángeles, también Él logró convencer a ángeles. Estos ángeles conocían de Dios. Estos ángeles no estaban contaminados. Estos ángeles vivían en el reino de Dios, como ese mundo, como esos súbditos, como ese querubín. Todo era de Dios, todo era para Dios. Y todo era de Dios. Pero entonces el perfecto, el ser más perfecto creado por Dios, él mismo, en un mundo perfecto, en un sistema perfecto, con ángeles alrededor de él que son santos, se contaminó. ¿Qué más dice, hermano, hasta el 19? ¿En qué verso vas? 16. Y pecaste, yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. Pecó. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo quitó del monte de Dios. Que ya no vas a tener derecho de estar acá arriba, subir y bajar. Ya no vas a subir y bajar. Ya no vas a estar aquí. Y ya no vas a reinar. Le va a quitar todo, le va a quitar el reinado. Por eso el diablo quiere volver a reinar el mundo. Porque eso estaba en su naturaleza. Esa era su naturaleza. Que él iba a reinar, que él iba a ser rey. Por eso ahora en este mundo, que es ese mundo, pero ahora contaminado, él es el rey, él es el Dios de este mundo. Ahora Luzbel contamina. Y ahora ya no va a tener el privilegio de ir al trono de Dios y bajar a la tierra, de ir al trono de Dios y bajar a la tierra a reinar la tierra. Porque se metió en el mundo, que estaba bien, pero lo malo fue que empezó a comerciar. Empezó a murmurar contra Dios. Y entró la iniquidad, y entró la maldad, y pecó y cayó, y Dios le dio juicio al rey, o sea, Luzbel. Y como le va a dar juicio al rey, y convenció a sus súbditos, le va a dar juicio a los súbditos. Y como convenció a una tercera parte de los ángeles,
le va a dar Dios también juicio a los ángeles. Y ahora el reino de Dios que cubre todo, el universo que cubre todo, está contaminado. Pero el que lo contaminó, de acuerdo aquí, es el diablo. O sea, yo quiero que entendamos que un ser perfecto se contaminó. Un ser perfecto no mantuvo su perfección. Es que si Dios me hubiera hecho a mí así, es que si hubiera nacido en otro país, es que si hubiera nacido con otros padres, es que si hubiera tenido otros hermanos, es que si hubiera nacido en dinero, es que si hubiera nacido en Estados Unidos, es que si me hubiera casado con esta persona, es que nada. Dios en cada dispensación, Dios le está quitando las excusas a los seres humanos. En esta dispensación de perfección y santa, Dios le está enseñando a ti y a mí que aunque nos hubiera puesto a donde tú piensas, con quien tú piensas, en la familia que tú piensas, con el esposo o la esposa que tú piensas, con el dinero que tú piensas, con la vecindad, de todos modos, uno logra pecar. Los ángeles lograron, y uso la palabra logro no como algo bueno, lograron, la tercera parte de los ángeles, lograron creerle a Luzbel que podía tomar el trono de Dios y ser más que Dios. ¿Cómo los convenció? Como nosotros muchas veces somos bien fácilmente convencidos para que entre el desánimo de Dios. ¿Cómo convenció a ese mundo que él podría ser mejor que Dios? Y ese mundo le creyó, la gente le creyó, los seres le creyeron. No sé, pero le creyeron. Es como cuando usted y yo un día despertamos y decimos, pero ¿cómo creí eso? Pues así tal vez los ángeles al otro día despertaron y dijo, pero ¿cómo le creí a Luzbel que podía ser más grande que Dios? Ahora el Señor enjuicia al rey del mundo, al perfecto, y ahora el Señor empieza a enjuiciarlo a él y después va a seguir a enjuiciar a los demás. ¿Qué más dice, hermano? Hasta el 19. Y te he eliminado. Te eliminé. Dios desde las edades, en las dispensaciones pasadas, ha eliminado a los que no se mantienen. Bueno, él se tenía que mantener. No perseveró. ¿Sigue, hermano? Y te he eliminado, querubín protector. Querubín protector. Te eliminé. Yo te puse. Yo te quito. ¿Qué más dice, hermano? Y de en medio de las piedras de fuego. Fíjese su mundo cómo era. El mundo que él pisaba, Luzbel, este mundo, que era un mundo mineral. Ahora es más tierra que nada. ¿Qué más dice, hermano? Se enalteció tu corazón, sí, a causa de tu hermosura. A causa de tu hermosura. Todo lo bueno que era, todo lo bueno, eso no te ayudó. O no supiste cómo mantener la bendición de Dios, no supiste cómo mantenerla. ¿Sigue? Corrompiste tu sabiduría a causa. Corrompiste tu sabiduría. Él la corrompió. Ajá. A causa de tu esplendor. Fíjese, a causa de lo que tenías, lo que te di, la perfección que te puso. O sea, todo lo perfecto te contaminó. Pero no fue lo perfecto, es que él no lo supo aprovechar. A saber cuántos años estuvo de rey en ese mundo.
No creo que al otro día ya pecó, no lo creo. Como no creo que Adán y Eva al segundo día ya pecaron en el huerto del Edén. Pero sigue con Luzbel, para estar con Luzbel. Te arrojé en tierra, Ajá. te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Sí, ¿cuáles reyes? Acuérdese que Él es el rey y otros están reinando, los ángeles están reinando con Él y están las naciones. Yo no sé si dentro de esas naciones había gobernantes, yo no sé, pero te puse delante de los reyes, te puse delante de autoridad, para que aprendieran. ¿Sigue, hermano? Por la multitud de tus iniquidades, Sí. por la injusticia de tu comercio. Ahora ya dice multitud. ¿Por qué? Porque fue a diferentes naciones, convenció a muchos y a saber cuánto será el número de una tercer parte de ángeles. Porque cuando queremos decir cuántos ángeles hay, son innumerables. Son innumerables. ¿Cuánto será una tercer parte de esa innumeración? No son poquitos, hermanos. Son muchos. Si la Biblia dice que los ángeles son millares de millares y millares, ¿cuánto será un millar? ¿Cuánto será? Es una pregunta no para que me den número, es para que ustedes entiendan no quiero que entiendan que 3 ángeles tontos lo siguieron, hermano. Lo siguieron un ejército. Y entonces por eso Dios le va a dar juicio a él, le va a dar juicio a los ángeles y le va a dar juicio al sistema social que puso en el mundo luzbeliano y va a destruir con agua este mundo mineral a donde Luzbel caminaba sobre calles de joyas, de oro, de diamantes. En Tijuana las calles son de polvo, de tierra y de mud. Aquí en Estados Unidos, hermano, olvídese, el carro se empolva cada día. Ahí todo nice. ¿Qué más dice, hermano, para terminar? Profanaste tus santuarios. Sí. ¿Tú qué? Tus santuarios. Con ese al final, ¿verdad? Sí. Ok. Tus santuarios. Para mí, que había cultos, había asambleas, había bueno, para que me entienda, iglesias, sinagogas, había lugares a donde se aprendía de Dios. Y él se metió a esos lugares y dio falsas enseñanzas contra Dios. Y el pueblo gritaba, amén, subiré y pondré mi trono más al norte, más allá de las estrellas. Y tal vez esos súbditos dicen, amén, Luzbel, amén. Profanó los santuarios. ¿Sigue? Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora yo te estoy reduciendo. Ahora te voy a humillar. Y antes de destruir ese planeta, antes de ahogar ese planeta, para eliminar a todos, te van a ver que fuiste derrotado. Que fuiste derrotado. Y ahora es derrotado. ¿Qué más dice hasta el 19? Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y no serás más. No serás más. ¿Qué no serás más? No serás más así como Luzbel. No serás más así que vas a caminar sobre joyas, vas tus caminos, tu paseo, no va a ser más así. Pero todo lo van a ver, todos van a ver la decaída, pero también todos van a decaer. No va a ser más, no vas a ser más Luzbel. No vas a ser más el rey del mundo.
No vas a hacer más que este es tu vestuario, no más. Lo que eres, ya no vas a hacer. Ahora tú solo te has convertido en el diablo y Satanás. Ya, pues ¿qué más degradante puede ser? Colosenses 1, 15 al 19. So dijimos, punto número 1, la dispensación de los ángeles. Punto número 2, el tiempo no se sabe de este mundo luzbeliano y de que Luzbel era rey. Punto número 3, el inicio del mundo fue perfecto y el inicio de ese rey fue perfecto y el inicio de esos súbditos fue santo y el inicio de esos ángeles que él convenció. They were right. Estaban bien delante de Dios. Colosenses 1 del 15 al 19, hermano. Por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué hizo? Cristo lo creó. ¿Sigue? Tanto en los cielos como en la tierra, Sí. visibles e invisibles, Sí. ya sean tronos o dominios o poderes, So despacio y hizo tronos, dominios, poderes poderes, o autoridades. autoridades. ¿Ok? So había en este mundo luzbeliano poderes, autoridades, tronos. Era un sistema. Había un sistema de gobierno, había un sistema. Bueno, ¿cuál fue la prueba? Ezequiel 28:14. ¿Cuál fue la prueba? La prueba es obedecer a Dios. Esa era la prueba. Luzbel, te voy a poner Dios diciéndole, o Cristo diciéndole, te voy a poner en el mundo perfecto, en el mundo recién creado. Y lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer lo que Él te dijo. Que ese mundo se mantenga obedeciendo. Ezequiel 28:14. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Okay, en medio de las piedras de fuego. Unos dicen que era el rubí, el rojo, el tapacio, el verde, y que cuando el sol le daba a esas calles, a esas piedras, parecía como fuego. Por eso dice, estabas en medio del fuego, no del infierno, sino es porque ese es lo que, no sé cómo decirlo. Los rayos de luz del sol le pegaban a esas perlas grandes y todo eso, y se parecía como que había fuego, pero él no caminaba en el fuego. Era algo lindo, era algo hermoso. Por eso el mundo futuro, que es el mismo mundo de los que estaba Luzbel. Por eso nosotros cantamos que vamos a caminar en calles ¿de qué? De oro. No de polvo, sino que de oro. Y Luzbel caminaba en calles semejantes. Así como el mundo era perfecto y le cayó su juicio. Al rato lo van a renovar y lo van a hacer un mundo extraordinario. Ok, sigamos aquí entonces. Juan 3:4. ¿O ya lo terminaste el 14? Otra Biblia dice que Cristo le dijo, vámonos. O sea, Cristo le dio el juicio. Juan 3:4. Nicodemo le dijo, Yeah, I have that wrong. Ese no. Vamos al punto número 5. ¿Cuál era el propósito de Dios? Punto número 5. ¿Cuál era el propósito de Dios? Propósito de Dios, punto 5. Probar a los seres angelicales y los seres de ese mundo. Probar a los seres angelicales y los seres de ese mundo para ver quién calificaba para reinar el universo. La prueba está en el mundo
¿quién califica para reinar? La prueba cristiana nuestra hoy es ¿quién califica para reinar? Nosotros hoy estamos viendo si calificamos, no para ser salvos, eso es por la misericordia y la obra de Cristo, pero si calificamos nosotros para reinar en el mundo, en el reino de los cielos y en la vida eterna. A ellos les dieron el trabajo de reinar y le dijeron a Luzbel, vamos a ver si puedes reinar no solo la tierra, sino el universo, o otras tierras. A estos ángeles los pusieron también con Luzbel para ver si calificaban para reinar. El propósito de Dios es probar a los seres angelicales y a los seres que puso allí para ver quién calificaba para reinar el universo. No le fallaron. Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Desde el principio. ¿Cuál principio? ¿Cuando lo crearon? No. ¿Cuando lo pusieron en el mundo luzbeliano? No. ¿Cuando le dieron el reino? No. Cuando él empezó a poner en su cabeza, en su corazón, yo voy a reinar. Cuando él convenció, cuando logró convencer a esos seres y a tercer parte de los ángeles. Desde allí empezó en ese principio a ser mentiroso. Pero Dios no creó a Luzbel mentiroso. Luzbel mismo se hizo el padre de la mentira. Luzbel mismo inició a ser mentiroso. Él es el primero que mintió. Él es el primero que murmuró. Él es el primero que acusó. Él murmuró contra Dios y él acusó a Dios. All right. Entonces, Juan 8:44, si lo lees otra vez. Sois de vuestro padre el diablo. Sí. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Sí. Él fue un homicida desde el principio. Acuérdese, con las parábolas que estamos hablando, Luzbel quiso el reino, no solo del mundo, sino del cielo. Y en las parábolas aprendimos que los fariseos, ellos no querían que Cristo reinara la tierra. Ellos querían reinar la tierra, mantener su autoridad. Por eso le dice, ustedes son como el diablo. No quieren el propósito de Dios. ¿Qué más dice, hermano? Hasta el 44 nada más. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Ya esa propia naturaleza no es Luzbel. Esa propia naturaleza ya es diablo, Satanás. No es Luzbel. Dios no hizo a Luzbel mentiroso. Vimos que lo hizo perfecto. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Sí. Vamos a ver primera de Timoteo 5:21. Dios los probó a ellos, a ver Luzbel, si puedes reinar no solo el mundo, sino que más que el mundo. Es como que le dio esa mina al diablo, el mundo, para ver qué más podía producir. Pero al contrario, retrocedió y se volvió diablo. Primera de Timoteo 5:21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves. Ángeles escogidos. Cuando Dios crea a los ángeles, los crea todos iguales. Ellos no se pueden reproducir. Él hizo un número y ya. No hay ángeles bebés, ángeles adolescentes, ángeles jóvenes, ángeles adultos, ángeles en el cielo que se casan.
Hay simplemente ángeles que los hizo. Así los creó. Y así se mantuvieron. They don't age. They don't age. They don't age. How do you say that in Spanish? ¿Mande? No envejecen. No envejecen. Ni salen de una ángela. No envejecen ni salen de un ángel. Dios hizo un número de esos seres y se acabó. Y dentro de ese número de esos seres, una tercera parte quiso irse con el diablo, y entonces esos los que se mantuvieron sin hacerle caso a Luzbel son los elegidos. Por un lado podemos decir que los ángeles fueron probados para ver si se mantenían santos y para ver si se mantenían con Dios. Entonces, cuando Dios vio que Luzbel estaba conquistándolos, convenciéndolos, Dios dijo: ok, vamos a ver quién quiere seguir conmigo y quién se quiere ir. Es que no quieren que hable que con el diablo y con el infierno. Me prohíben. No el Señor, ni la Biblia. Los débiles en la fe. So how can I say this? Entonces, así está la cosa. Dios probó a los ángeles y usó esa ocasión para probarlos. Entonces aquí ya estos ángeles son ¿cómo dice? ¿Elegidos? ¿Escogidos? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y Sí. de Cristo Jesús Sí. y de sus ángeles escogidos. Ok, de sus ángeles escogidos. Ahora entienda quiénes fueron los escogidos. ¿Mande? Los que pasaron la prueba. ¿Cuál prueba? Los que no siguieron a Luzbel. Estos son los escogidos. Estos son los ángeles de Dios. Porque ahora ya hay dos tipos de ángeles. Antes había un tipo de ángel. ¿Cuál era el tipo de ángel? El tipo de ángel es que eran de Dios. ¿Y cuáles ahora son los dos tipos? Que unos ahora se dividieron en dos, y unos son ángeles elegidos de Dios y otros son ángeles del diablo. Entonces los que está hablando Timoteo son los elegidos. Es como la humanidad. Dios hizo a Adán y luego hizo a Eva. Trigo y trigo. Pero después de pecar, lo sacó y nació. ¿Qué nació? Cizaña y trigo. Y nace una cizaña que es Caín, y nace el trigo que es Abel. Y la cizaña, Caín, mata a Abel. Pero al principio en el huerto del Edén, Dios puso a Adán y luego formó a Eva. Todo bien. Todo bien. Entonces, cuando Dios creó los ángeles, todos los ángeles lo único que tenían que hacer es mantener su santidad. Mantener su santidad. Y cuando Luzbel estaba haciendo comercio, estaba murmurando de Dios, estaba como diablo acusando a Dios, ellos simplemente tenían que no hacerle caso. Entonces los que no le hicieron caso son los elegidos ahora. Y los que son los ángeles del diablo son los que siguieron al diablo. Ok, sigamos entonces. Entonces el propósito de Dios era para probar a los ángeles y a los seres, a Luzbel, para ver si podían calificar para reinar en el universo. Punto número 6.
¿Qué usó Dios? Ezequiel 28:15. ¿Qué dice Ezequiel 28:15? Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Mire ¿qué usó Dios? Primero, Dios hizo todo perfecto, santo, y le fallaron. Ahora Dios hace a Adán y a Eva con muchas incomodidades fuera del huerto. Y aunque ellos los preservó en el huerto del Edén, de todos modos lograron fallarle. Pero había más mal cuando Adán y Eva, cuando Adán lo formó y lo puso en el huerto. Ya había muchas cosas malas. A pesar de que Dios inicia todo bien, estos seres lograron deshacerlo bien, deshacerlo bueno. Ahora nosotros empezamos mal y tratamos de llegar a la perfección. No, está al revés. ¿Qué será más duro? ¿Empezar perfecto o correr a la perfección? A saber, hermano. Yo creo que si usted hubiera estado en ese mundo, usted también le viera, tal vez yo también. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios destruyó ese mundo, mandó agua para eliminar todo lo que vivía, todos los súbditos que vivían ahí. Los ángeles no se ahogaron, pero se volvieron ángeles del diablo. Luzbel no se ahogó, pero se volvió Satanás y diablo. Los que se ahogaron allí perdieron su cuerpo. Perdieron su cuerpo. Perdieron ese cuerpo con el cual podían vivir allí. Pero siguen hoy en día. Deje decirlo así por hoy. Siguen hoy en día como o son, lo voy a poner así, son uno de los dos. Unos dicen que estos ángeles caídos que siguieron a Luzbel son los demonios ahora. Otros dicen que esos no son los demonios. Y no nos vamos a pelear. Pero los que se ahogaron allí en ese diluvio, ese no es el diluvio de Noé. Los que se ahogaron allí en ese diluvio, este es el diluvio del verso 2 que dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ese es el verso 1. Dios creó los cielos y la tierra. Y luego el verso 2, Dios destruyó a esa tierra con un diluvio y ahora está vacía, sin nada, desordenada y agua todo alrededor. Entonces se ahogó lo ahogable y ahora esos que se ahogaron son, le voy a poner así, que tengo que volver a repasar, son los espíritus inmundos. Y son los demonios. Pero más que nada creo que son los espíritus inmundos, ¿ok? Haga de cuenta que esos cuerpos se hundieron, pero esos espíritus, el espíritu de esos seres no muere. Su alma de esos seres, o su espíritu de esos seres, se volvieron espíritus inmundos.
Pero Dios no los hizo espíritus inmundos, Dios los hizo espíritus, alma, cuerpo y espíritu. Entonces se ahogó. Es como si tú y yo nos ahogamos en el mar, o en la tina del agua, o en una alberca de 2 pies, como Estela, que casi se ahoga en una alberca de 2 pies. Lo único que tenía que hacer es párate. Ahí se hubiera quedado su cuerpo. Y el muchacho del salvavidas se hubiera metido jalando un cuerpo. Pero allí mismo hubiera estado parada el espíritu y el alma de Estela. Entonces, ¿qué le pasó a estos espíritus? Se volvieron malos, espíritus inmundos. Y ahora estos espíritus inmundos en este mundo, que es el mismo, pero en esta era, en este tiempo, en esta edad, se están metiendo en la gente. Y por eso nos han mandado a echar fuera demonios, nos han mandado a echar fuera espíritus inmundos. ¿Qué estamos echando fuera? Estos contaminados que vivían allí. ¿Me estoy dando a entender o no? Ok, procedamos porque eso no quería decir. Entonces sigue, ¿qué usó Dios? Pues varias maneras, ¿verdad? Usó la perfección, pero no quisieron obedecer. Con nosotros va a usar varias dispensaciones y varios mandamientos, pero sigamos al punto 7. ¿Qué pasó? El punto 7 es la falla. No se mantuvieron en la verdad. No se mantuvieron en la verdad. Ya leímos Ezequiel 28, del 11 al 19. Perfecto, 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 perfecto. Pero dijiste en tu corazón, o sea, no te mantuviste. No te mantuviste. Pero lo dijo en su corazón. Lo dijo en su alma, lo dijo en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus razonamientos. Ahí lo dijiste, Luzbel. Y lo bajaste a tu corazón. Lo bajaste a tus emociones y te emocionaste. Y hiciste tu plan adentro de ti. Y como estaba dentro de ti, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vas con los ángeles y los convences. Y ahora vas con las naciones y los convences. Entonces la falla no se mantuvieron en la verdad. Juan 8:44, ya lo leímos, que el diablo del principio es mentiroso, es el padre de la mentira, pero no en este principio, en el principio de la creación, no era el diablo, no era el diablo, no era Satanás. Job 4:18, ¿qué dice Job 4:18? Yo creo que es cuando ya le llama a Satanás, ya no le llama a Luzbel. Luzbel quiere decir aportador de luz. Ve a aportar la luz a ese mundo. Ve y manténlos en mi armonía. Ve y manténlos en la santidad. Ve y manténlos que pasen la prueba obedeciendo los estatutos o la Biblia que estaba ahí en esos tiempos. No sé, hermano. Pero tenía que haber leyes, tenía que haber reglas. Porque es como una casa, si no hay reglas, si no hay leyes, pues los niños van a hacer lo que sea porque no hay leyes. Pero si hay leyes, por lo menos se detienen en guardar en unas leyes, o tal vez todas las leyes las guardan. Job 4:18, ¿qué dice, hermano? Dios no confía aún en sus propios siervos, ni a sus ángeles atribuye errores. Sí, Dios no confía. ¿En quién? Ni aún en sus propios siervos. Sí, ni aún en sus propios siervos. Dios no confía. Si Dios en su primer siervo, pero uno de sus siervos, o tal vez, no sé, pero uno de sus grandes siervos, para mí, que el Señor puso a Luzbel. Yo ya no pudo confiar en él. Y entonces dice Dios no confía en sus siervos. No confía. Y está bien. ¿Y qué más? ¿En qué más dice?
y a sus ángeles atribuye errores. Sí, a sus ángeles atribuye errores. ¿Por qué? Porque ya vio la condición de los ángeles. Número uno, vio a los ángeles ¿qué? ¿Qué hicieron? Número uno, ¿qué hicieron los ángeles? Siguieron a Luzbel. Le creyeron a Luzbel, siguieron a Luzbel. Se dejaron contaminar por Luzbel. Ahí estaba ese murmurando y ahí estaban en la murmuración. Ahí estaba él acusando a Dios y ahí estaban en la acusación. Se los comió. Ahora no confía. Y ahora con Job, que no confía, ya pasaron otras cosas. Porque ahora vio que otra parte de sus ángeles. ¿Qué hizo otra parte de sus ángeles? Ya en este mundo, que es el mismo mundo, pero ya en esta edad. Esa es la edad pasada. Porque ahorita estamos explicando la edad pasada. Allá atrás en la eternidad pasada. Pero esta era es la era aquí. ¿O qué hicieron los ángeles en Génesis 6? ¿Qué hicieron unos de los ángeles en Génesis 6? Vieron a las mujeres del mundo y se casaron con ellas y tuvieron hijos. Y dejaron, dice Pedro, dice Judas, y dejaron su morada, dejaron el cielo por morar en la tierra. Dios nos libre. En primer lugar, esos ángeles no sabían lo que era el matrimonio. Y en segundo lugar, dejaron su gloria por bajar acá a trabajar pico y pala. Mire qué raro están los ángeles, hermano. Jesus Christ. Ok, léeme todo, 4:18. Entonces, ¿qué fue la falla? Pues fallaron. Dios no confía ni aun en sus propios siervos. Sí. Y a sus ángeles atribuye errores. A sus ángeles atribuye errores. Apocalipsis 12:4. No se mantuvieron en la verdad. Apocalipsis 12:4 es algo que va a pasar, pero es algo que en cierta manera ya pasó. En la manera que ya pasó, que quiso Luzbel juntarse con ángeles para ir a pelear una batalla con Dios. Y Dios no va a pelear la batalla, Dios va a mandar otros ángeles a pelear la batalla por él. Apocalipsis 12, verso 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Ok, tal vez lee Apocalipsis 1. Apocalipsis 12:1, perdón, hermano. Perdón. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Eso va a ser en el futuro. Ese es el Apocalipsis, pero de allí vamos a sacar algo. Sí, hermano. Con la luna debajo de sus pies. Sí. Y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Ok. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo. Ahí es a donde me quiero meter solamente para agarrar eso, para ponerlo allá atrás, acá atrás. Allí no, Luzbel no era, allí ese dragón es el diablo, la serpiente antigua, Satanás, pero antes ese dragón no era ese dragón, era Luzbel. Antes en este mundo. Y luego, hermano. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sí. Y sobre sus cabezas había 7 diademas. Sí. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas allí representan la tercera parte de los ángeles. Solo para ilustrar algo para lo que acá pasó, que la tercera parte de los ángeles siguieron a Luzbel. Y esa tercera parte de los ángeles al rato van a pelear otra vez en el futuro.
¿Sigue, hermano? y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Eso ya son eventos de esta tierra. Solamente estamos sacando la tercera parte de los ángeles y al dragón que ya está contaminado, Luzbel. ¿Okay? Una tercera parte de los ángeles. No se mantuvieron en la verdad. La tercera parte de los ángeles, Luzbel y este mundo. Los súbditos de este mundo. Okay. Punto número 8, ya lo dijimos. Jeremías 4 del 23 al 26. Punto número 8. ¿Qué pasó? Hubo un juicio. Hubo un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Un diluvio. Miré a la tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía. Permíteme un segundo. Tú mantente allí, todos manténganse allí. Yo les voy a leer Génesis 1, verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ok, entonces en el verso 2, ya allí hubo un diluvio, fue la destrucción de este mundo luzbeliano, de este sistema luzbeliano, de estos ángeles, la tercera parte de los ángeles que siguieron a Luzbel. ¿Qué dice Jeremías 23 al 24? 4, verso 23 al verso 26. Miré a la tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos, y no tenían luz. No tenían luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, Ok. y todas las colinas se estremecían. Ok. ¿Ese es ese hasta el 26? Miré, Allí Jeremías está describiendo este mundo luzbeliano, el juicio que le pasó. ¿Sigue, hermano? miré, y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Miré, y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Ok. Mateo 25, verso 41. ¿Qué pasó a este mundo? Hubo una destrucción de diluvio. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, ahí estamos sacando no lo que está sucediendo ahí en el futuro, sino que mire lo que dice. El infierno fue preparado ¿para quién? Ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ajá. Entonces, para el diablo y sus ángeles que le siguieron. Pero ahora le está diciendo la humanidad a nosotros, hey, eso no fue preparado para la humanidad, fue preparado para los ángeles que lo siguieron y el diablo. Pero ahora vemos en las parábolas que va a haber gente que va a seguir a esos ángeles y ese diablo a ese lugar, pero Dios creó el infierno, el lago de fuego, primeramente para el diablo, o sea, Luzbel que cayó, y para los ángeles que lo siguieron. De esa manera iba a enjuiciar al diablo y a los ángeles que lo siguieron. ¿Ok? Entonces va a usar el lago de fuego, el Señor, para que en las demás dispensaciones que no le hagan caso, les va a decir, ok, los voy a enviar al lugar que estaba preparado para los que aquí me fallaron. Cuando ellos fallaron, Dios preparó un lugar, lago de fuego, para que si ellos fallaban. Nunca lo hizo para la humanidad. Lo hizo para seres angelicales. Pero tanto los súbditos de allí como humanos de hoy en día quieren seguir al diablo. Porque ¿quién es el que engaña al mundo?
¿Quién es el que engaña aún si se puede a los escogidos de Dios? ¿Nadie? El diablo. So, sigue de mentiroso. Sigue diciendo que él puede ser Dios. Sigue con lo mismo desde el principio. Pero esta dispensación de ángeles, el diablo no empezó así. El diablo empezó como los ven. Segunda de Pedro 3, 5, 7. Estamos en el punto 8. En todas estas dispensaciones voy a dar 9 puntos, o casi todos los puntos van a ser lo mismo. ¿Cómo se llama la dispensación? El tiempo de la dispensación, el inicio de la dispensación, la prueba de dispensación, el propósito de Dios, que usó Dios, la falla de esa dispensación, el juicio de esa dispensación. Segunda de Pedro 3, 5, 7. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Sí, los cielos existían desde hace mucho tiempo. ¿Qué más, hermano? Y también la tierra. Y también la tierra. Surgida del agua. Y ¿Cómo? Surgida del agua. ¿Y cómo dice otra Biblia? ¿Es sacada del agua? Surgidas, pues sí. Ok, sacada del agua. Cuando Dios creó la tierra, el mundo, ¿le puso agua todo alrededor? Cuando Dios creó la tierra, ¿le puso agua todo alrededor? No. Entonces entendamos que la tierra empezó así y luego el juicio le trajo agua. Y después del agua la va a sacar del agua, le va a quitar el agua. Y eso ya va a ser, ese ya va a ser en el verso, en el capítulo 1 de Génesis. Haz de cuenta que nada más estamos viendo el verso 1 y el verso 2 de Génesis. Dios creó los cielos y la tierra, ahí perfecta. Y luego el verso 2 viene el juicio, o pasó el juicio. Y la tierra estaba desordenada. Y ahora Pedro dice, fue sacada del agua. Le van a quitar, le van a limpiar el agua. Eso lo vemos para el otro viernes, le van a quitar el agua. Y tal vez estuviera bien dar el diluvio, la comparación del diluvio del verso 2, de Génesis 1, 2, y dar el diluvio de Génesis capítulo, no sé, 11, 12, 13, a donde está el diluvio de Noé, para que veamos la gran diferencia. Y si no es lo mismo como cuando vimos en la vigilia el rapto y la segunda venida, eso no es lo mismo. Entonces, vamos allí. Entonces, ¿qué pasó? Otra vez, segunda de Pedro 3, 5, 7. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Perfectos, y luego. Y también la tierra. Y también la tierra, perfecta, y luego. Surgida del agua. Pero si la sacaron del agua es porque ahí hubo un juicio. Y ese es el juicio que estamos hablando. ¿Sigue? Y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido. El mundo de entonces, no el mundo de Noé. Este es el mundo de entonces. Este es el mundo de entonces. Este mundo perfecto es el mismo mundo en el que estamos pisando. Y por eso cuando la gente que escarba y se mete a minas, escarbar, saca joyas, saca oro, saca diamantes. Que en ese diluvio todas estas joyas se fueron sumergiendo, y en el diluvio de Noé se sumergieron más. Como que se rompió déjeme decirlo así, como que se rompió el oro y salió la tierra, el polvo, la tierra, y se enlodó las joyas. Y luego en el de Noé salió más tierra
y se enlodó más, se sumergió más las joyas. Por eso todos escarban por oro. Y hayan pedacitos, a veces pedazos. Todos lo sumergieron. Ok, ¿qué dice ahí entonces? Entonces, el juicio fue destrucción por medio de un diluvio. Y el juicio es, ok, en la edad venidera, en la edad eterna, en el futuro. Luzbel va a terminar en el lago de fuego. Ese es su juicio de Luzbel. Dios le dio juicio a los súbditos y se volvieron espíritus inmundos. Y Dios le dio juicio a la tierra y perdió, quiero decirlo así, sus joyas, su belleza. ¿Qué más dice hasta el 7, hermano? Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Sí. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio. Ok, los cielos y qué? Pero los cielos y la tierra actuales Los de ahorita. Los de ahorita. están reservados por su palabra para el fuego. Este mundo ya no va a tener otro diluvio. Este mundo va a entrar en un diluvio, no de agua, sino que va a entrar en un diluvio de fuego. Este mundo. Ese mundo. Haga de cuenta como que ese mundo se escondió en ese primer diluvio. Y en el diluvio de Noé se volvió a esconder más. Y luego va a venir fuego. Y luego vamos a ver cómo todo va a cambiar en el futuro. Dios tiene un plan con este mundo. Siempre ha tenido un plan con este mundo. Siempre ha querido que alguien reinara este mundo. Primero se lo dio a Luzbel y no la hizo. Después se la va a dar a Adán y tampoco la va a hacer. Después se la dio a Noé para dársela a los judíos y no lograron. Al rato se la va a dar a su hijo, a Cristo, y él sí la va a reinar bien. Y ahí es cuando empieza el milenio y es entregado a la vida eterna. So the timeline. Ok. Punto número 9. Vamos a ir rápido, ya casi termino. Punto número 9. Ok, les dio juicio. Punto número 9 es la solución o la redención. La redención. Mi pregunta es, ¿Luzbel va a ser redimido? ¿Luzbel va a ser redimido? ¿Los ángeles, la tercera parte de los ángeles que aquí cayeron, van a ser redimidos? ¿Se les ha dado un plan de salvación? ¿Ha oído usted en toda la Biblia que un ángel se arrepintió? ¿Ha oído usted que un ángel se ha arrepentido? ¿Será usted entonces un ángel? Ok, entonces la redención. Yo puse aquí, no se ve que les dio una manera de redención. Ni he visto en toda la Biblia que yo sepa que un ángel se ha arrepentido. O sea que le ha pedido perdón a Dios y que Dios lo haya perdonado. Yo pondría aquí que para este mundo luzbeliano no hubo redención. Yo preguntara por qué, pero ni yo sé la respuesta. No hay redención. No mandó un ángel, no mandó un ser, no mandó al verbo para redimir a este grupo. Así le puedo llamar, ¿no? Como todo eso, a este grupo.
no mandó a su Hijo, no mandó al Verbo para morir por esa tercer parte de los ángeles. Deje decirle así rápido, deme 5 minutos, o no sé si mañana meterme a esto. Pero los seres angelicales, o tal vez mañana me debería de meter, o para el otro viernes nos metemos un poquito más, nos quedamos un poquito y hablamos de un poquitito para avanzar, de los serafines, querubines, las criaturas vivientes, los caballos, los jinetes, los arcángeles, los ángeles normales, los ángeles del diablo, el ángel Gabriel, los ángeles que son príncipes, y meternos un poquito en el mundo angelical para ver cómo se mueven, cómo se movieron, cómo se mueven y cómo se siguen moviendo, para entender un poquito más este mundo. Bueno, ahí quedamos. Deje leerle Génesis 1. Si lo lees, hermano, vamos allí para finalizar. Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. Del verso 1 es simplemente el tema primero que dimos. El verso 2 es el tema número 2 que dimos, que este es el tema número 2. Si lo lees despacio, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Punto. Y luego, la tierra. Y luego sucedió algo. Ahora sí vamos a entender. Y luego, la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Sí. Sí. Génesis, le di hace rato Génesis 1:28. Vamos a Génesis 1:28. Porque unos allí, Génesis 1:28, lo leímos pero no lo quise explicar. Pero ahora lo explico porque tengo 5 minutos. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ok, si lees el verso 27, hermano. Creó pues Dios al hombre. Despacio. Creó pues Dios al hombre. A imagen suya. Ajá. A imagen de Dios lo creó. Ajá. Varón y hembra los creó. Que varios dicen que esta pareja, varón y hembra, los creó. Varios dicen que esta pareja que creó Dios, que Dios en este mundo luzbeliano hizo parejas, varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra, y los puso allí como parejas para iniciar ese mundo. No humanos como tú y yo. No. ¿Y cómo it doesn't matter? Usted nada más entiende eso. Y allí ese mundo de esas parejas que empezaron a multiplicarse fue que les cayó el juicio. Y esos son los que se hicieron espíritus inmundos. Porque mire cómo dice verso 27, creó pues Dios al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Verso 2, capítulo 2, verso 7. Génesis 2, 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el verso 27 del capítulo 1, Dios creó pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Génesis 2:7,
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y él fue hombre, un ser viviente. Verso 22 dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre del verso 7, formó una mujer y la trajo al hombre del verso 7. Entonces unos dicen, Dios primero creó parejas para este mundo, para el mundo luzbeliano, y que formó a Adán del polvo. Ese es este mundo que nosotros sabemos, el huerto del Edén. Bueno, entonces tema número 1, la creación de Dios. Tema número 2, la dispensación de los ángeles. Ahora ya va a poner a lo que crea, ya va a empezar a probar a esos seres que está poniendo en ese sistema, para ver si le responden o no le responden. Y yo lo único que me admiro es de que aunque hizo todo esto perfecto y santo, lo santo y lo perfecto, lograron arruinar el plan de Dios. Tú y yo no empezamos perfectos. Y tú y yo estamos en el mundo más imperfecto que hay. Y tú y yo tenemos, no a Luzbel, tenemos al diablo, al Satanás, al dragón, la serpiente antigua. Tenemos espíritus inmundos y demonios. Tenemos este cuerpo de bajeza. Tenemos la carne. Tenemos el mundo. Y tenemos cizaña. Y tenemos malos peces. Y Dios quiere que en medio de toda esta peste seamos más que vencedores. Y Dios quiso, en medio de esa belleza, que se mantuvieran perfectos. ¿Cuántos se salvaron allí? En esa dispensación buena. ¿Y cuántos ahora nos salvaremos en esta dispensación no tan buena como esa? En todas las dispensaciones Dios está quitando las excusas que podemos crear en nuestra mente. Si hubiera nacido, si viera. No, te voy a enseñar que aún poniendo allí parejas que Dios escogió el uno para el otro, supieron regarla. Ahí cierra tus ojos, inclina tu rostro y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos auxilie. Porque si lo santo, bueno y perfecto logró arruinarse,